Santo Tomás de Aquino. Suma de Teología. Tomo primero. Cuestión 20. Sobre el amor de Dios. Hay que analizar ahora lo que pertenece totalmente a la voluntad de Dios. Nosotros nos encontramos con que en la parte apetitiva están las pasiones del alma como el gozo, el amor y similares. Y también están los hábitos de las virtudes morales como la justicia, la fortaleza y similares. Por eso, primero estudiaremos el amor de Dios, después, su justicia y su misericordia. La cuestión sobre el amor de Dios plantea y exige respuesta a 4 problemas. 1. ¿En Dios hay o no hay amor? 2. ¿Lo ama o no lo ama todo? 3. ¿Ama o no ama a uno más que a otro? 4. ¿Ama o no ama a los mejores? Artículo 1. ¿En Dios hay o no hay amor? Objeciones por las que parece que en Dios no hay amor. En Dios no hay ninguna pasión, pero el amor es pasión. Luego en Dios no hay amor, más aún, el amor, la ira, la tristeza, y similares, se oponen, pero la tristeza y la ira no son atribuidos a Dios más que metafóricamente, luego tampoco el amor. Todavía más, dice Dionisio, el amor es una fuerza de unión y de fusión, pero en Dios esto no puede darse, ya que es simple. Luego en Dios no hay amor, en cambio está lo que se dice en 1 San Juan 4, 16, Dios es amor. Solución, hay que decir, es necesario que en Dios haya amor, el primer movimiento de la voluntad, y de cualquier facultad apetitiva, es el amor, pues como el acto de la voluntad y de cualquier facultad apetitiva tiende al bien y al mal como objetos propios, siendo el bien, en sí mismo y principalmente, el objeto de la voluntad y del apetito, y el mal es bien solo por otro y secundariamente, esto es, en cuanto que se opone al bien, es necesario que los actos de la voluntad y del apetito que se orientan al bien sean anteriores a los que se orientan al mal, como el gozo a la tristeza, el amor al odio, pues lo que es por sí mismo, es anterior a lo que es por otro. Por otra parte, lo común es por naturaleza lo primero, por eso, el entendimiento está orientado antes a la verdad general que a las verdades particulares. No obstante, hay algunos actos de la voluntad y del apetito que se orientan al bien situado en alguna condición especial, como el gozo y el deleite centran su objeto en el bien presente ya conseguido, el deseo y la esperanza, en el bien aún no logrado. Por su parte, el amor centra su objeto en el bien común, alcanzado o no. Por eso, el amor por naturaleza es el primer acto de la voluntad y del apetito. Esta es la causa por la que todos los otros movimientos del apetito presuponen el amor como su primera raíz, pues nadie desea algo más que como bien amado, nadie goza más que con el bien amado, y el odio no se centra más que en lo opuesto a lo amado. Lo mismo sucede con la tristeza y similares, en donde es evidente su directa referencia al amor como primer principio. Por lo tanto, donde hay voluntad y apetito es necesario que haya amor. Anulado lo primero, queda anulado lo segundo. Ya se demostró que en Dios hay voluntad. Por eso, es necesario también que en Él haya amor. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, la fuerza cognoscitiva no mueve más que a través de la apetitiva, y así como en nosotros la razón universal mueve a través de la razón particular, según se dice en el Tercera de Ánima, así también el apetito intelectual, llamado voluntad, se mueve en nosotros a través del apetito sensitivo. Por eso, el motor inmediato del cuerpo en nosotros es el apetito sensitivo. De ahí que el acto del apetito sensitivo se dé junto con algún cambio corporal, de modo especial el corazón, que es el primer principio de movimiento en el animal. Es así como los actos del apetito sensitivo, en cuanto que llevan anexo un cambio corporal, son llamados pasiones, y no actos voluntarios. Así, pues, el amor, el gozo y el deleite son pasiones en cuanto actos del apetito sensitivo, pero no lo son en cuanto actos del apetito intelectual. Como tales son atribuidos a Dios. Por eso el filósofo en Séptimo de Ética dice, Dios goza con una única y simple operación. Por lo mismo, ama sin pasión.
A la segunda hay que decir, en las pasiones del apetito sensitivo hay que tener presente un aspecto material, el cambio corporal, y un aspecto formal, por parte del apetito, tal como se dice en Primera de Ánima. En la ira lo material es el acaloramiento o algo parecido, lo formal, el deseo de venganza. Además, en lo formal, en algunas pasiones hay siempre algo imperfecto, como en el deseo, lo es el bien alcanzable, o en la tristeza, el mal hallado. Lo mismo cabe decir de la ira que presupone la tristeza. Otras, como el amor y el gozo, no revisten ninguna imperfección. Por lo tanto, en el aspecto material, nada es atribuible a Dios, como ya se dijo, y lo que en el aspecto formal reviste alguna imperfección puede ser atribuido a Dios más que metafóricamente, esto es, por la semejanza en el afecto, como también se dijo. En cambio, lo que no reviste imperfección, como el amor y el gozo, es atribuido a Dios propiamente. No obstante, siempre quitando la pasión, como se indicó. A la tercera hay que decir, el amor tiene siempre una doble dimensión, una, el bien que quiere para alguien, otra, aquel para quien quiere el bien, pues en esto consiste, propiamente, amar a alguien, querer para él el bien. Por eso, en aquello que alguien ama, quiere un bien para sí mismo, y, en la medida de lo posible, quiere poseer aquel bien. En este sentido el amor es llamado fuerza de unión, también en Dios, que no tiene composición, puesto que aquel bien que quiere para sí no es otro que él mismo, que es esencialmente bueno, como ya se demostró. Por otra parte, por el hecho de que alguien ame a otro quiere el bien para ese otro, y, consecuentemente, lo trata como si fuera él mismo, deseando el bien para el otro como para sí mismo. En este sentido el amor es llamado fuerza de fusión, porque se funde con otro considerándolo como si fuera él mismo. También el amor divino, sin comparación, es fuerza de fusión, pues quiere el bien para los demás. Artículo 2. ¿Dios lo ama o no lo ama todo? Objeciones por las que parece que Dios no lo ama todo. Según Dionisio, el amor extrae el interior del amante y lo pone en el amado. Es una incongruencia decir que se extrae el interior de Dios y se pone en alguien. Luego incongruente es también decir que Dios ame lo distinto a él. Más aún, el amor de Dios es eterno, pero lo distinto a Dios no existe desde la eternidad a no ser como presente en Dios. Por lo tanto, Dios no lo ama a no ser en sí mismo, pero en cuanto que está en él, no es distinto a él. Luego Dios no ama lo distinto a él mismo. Todavía más, hay un doble tipo de amor, el de concupiscencia y el de amistad. Pero Dios no ama a las criaturas irracionales con amor de concupiscencia, ya que no necesita nada que esté fuera de él. Tampoco los ama con amor de amistad, pues este tipo de amor no se tiene con las criaturas irracionales, como nos consta por el filósofo en octavo de Ética. Luego Dios no lo ama todo. Por último, en el Salmo 5:7 se dice, odiaste a todos los que hacían el mal, pero no se puede odiar y amar algo al mismo tiempo. Luego Dios no lo ama todo. En cambio está lo que se dice en Sabiduría 11:25, amas todo lo que existe, y nunca has odiado lo que creaste. Solución, hay que decir, Dios ama todo lo existente, pues todo lo existente, por existir, es bueno, ya que el mismo ser de cualquier cosa es bueno, como también lo es cualquiera de sus perfecciones. Ya se demostró anteriormente que la voluntad de Dios es causa de todo. Así, es necesario que algo tenga ser o algún bien en tanto en cuanto es querido por Dios. Por lo tanto, Dios quiere algún bien para cada ser existente. Por eso, como amar no es más que desear el bien a alguien, resulta evidente que Dios ama todo lo existente. Sin embargo, no ama como nosotros lo hacemos, pues, como nuestra voluntad no causa la bondad de las cosas, sino que es movida por ella como por el objeto, nuestro amor, por el que queremos el bien para alguien, no causa su bondad, sino que sucede al revés, es decir, su bondad, real o aparente, provoca el amor por el que queremos que conserve el bien que posee y alcance el que aún no tiene. A ello nos entregamos, pero el amor de Dios infunde y crea bondad en las cosas. Respuesta a las objeciones.
A la primera hay que decir, el que ama sale de su interior y se traslada al del amado en cuanto que quiere su bien y se entrega por conseguirlo, como si fuera para sí mismo. Por eso, Dionisio dice, hay que arriesgarse a decir en nombre de la verdad que él, Dios, causa de todo, por lo inmenso de su bondad amorosa, sale de su propio interior para colmar todo lo existente. A la segunda hay que decir, aun cuando las criaturas no existan desde la eternidad más que en Dios, sin embargo, Dios, por el hecho de que todo existe en Él desde la eternidad, las conoció en sus propias esencias, y por eso mismo las amó, como nosotros, que, por la semejanza que en nosotros hay de las cosas, las conocemos tal como son en sí mismas. A la tercera hay que decir, la amistad no se puede tener más que con las criaturas racionales, en las que puede haber correspondencia y participación, y a las que la felicidad y el azar pueden reportarles bienes o desgracias. Solo en ellas, propiamente, cabe la benevolencia. Por su parte, las criaturas irracionales no pueden llegar a amar a Dios ni a participar intelectualmente de la bienaventurada vida en la que Dios vive. Así, pues, y hablando con propiedad, Dios no ama a las criaturas irracionales con amor de amistad, sino con una especie de amor de concupiscencia, en el sentido de que las subordina a las criaturas racionales y también a sí mismo, no porque lo necesite, sino por su bondad y para nuestra utilidad, pues también nosotros deseamos algo para nosotros y para los demás. Pide que a alguien por algo se le ame y por algo se le odie. A los pecadores, por ser hombres. Dios los ama como seres que existen y que existen por Él, pero, por ser pecadores, no existen, ya que les falla el ser, y esto no proviene de Dios. En este sentido se dice que son odiados por Dios. Artículo 3. ¿Dios lo ama o no lo ama todo por igual? Objeciones por las que parece que Dios lo ama todo por igual. Se dice en Sabiduría 6:8, Dios cuida a todos igual, pero la providencia que Dios tiene de las cosas, procede del amor con el que ama las cosas, luego lo ama todo por igual. Más aún, el amor de Dios es su esencia, pero la esencia de Dios no admite el más y el menos, por lo tanto, tampoco su amor. Así, pues, no ama a unos más que a otros. Todavía más, como el amor de Dios abarca lo creado, también lo abarca su ciencia y su voluntad, pero no se dice que Dios conozca unas cosas más que otras, o que a unas las quiera más que a otras. Luego tampoco ama a unos más que a otros. En cambio está lo que dice Agustín, Dios ama todo lo que hizo, y de esto, ama más a las criaturas racionales, y de estas, ama más a los que son miembros de su unigénito, y a su unigénito lo ama mucho más todavía. Solución. Hay que decir, como amar es querer el bien para alguien, en un doble sentido puede decirse amar más o menos. 1. Por parte del mismo acto de la voluntad, que puede ser más o menos intenso. En este sentido, Dios no ama a unos más que a otros, porque todo lo ama con un solo y simple acto de voluntad, que siempre tiene la misma intensidad. Otro, por parte del mismo bien que alguien quiere para el amado, y, en este sentido, decimos que alguien ama más a otro si el bien que se le desea es mayor, aun cuando no sea con una más intensa voluntad. Y en este sentido es en el que hay que decir que Dios ama a unos más que a otros, pues como el amor de Dios es causa de la bondad de las cosas, como ya se dijo, algo no sería mejor que lo otro si Dios no quisiera un mayor bien para uno que para otro. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, se dice que Dios cuida de todos igual no porque distribuye entre todos iguales bienes con su cuidado, sino porque lo hace con igual sabiduría y bondad. A la segunda hay que decir, aquel argumento es válido si se refiere a la intensidad de amor por parte de la voluntad, que es la esencia divina, pero el bien que Dios quiere para la criatura no es la esencia divina, por lo tanto, nada impide que aumente o disminuya. A la tercera hay que decir, conocer y querer indican actos, no incluyendo objetos en su significación, cuya diversidad permita decir que Dios conoce o quiere más o menos, como hemos dicho sobre el amor. Artículo 4. ¿Dios ama o no ama siempre más a los mejores?
Objeciones por las que parece que Dios no ama siempre más a los mejores. Es evidente que Cristo es el mejor de todo el género humano, ya que es Dios y hombre, pero Dios amó más al género humano que a Cristo, porque se dice en Romanos 8:32, no perdonó ni a su propio Hijo, sino que por todos nosotros lo entregó. Luego no siempre ama Dios más a los mejores, más aún, el ángel es mejor que el hombre. Por eso en el Salmos 8:2.6 se dice del hombre, lo hiciste poco inferior a los ángeles, pero Dios amó más al hombre que al ángel. Pues se dice en Hebreos 2:16, no escogió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Luego no siempre ama Dios más a los mejores. Todavía más, Pedro fue mejor que Juan, porque amaba más a Cristo. Por eso el Señor, sabiendo que era verdad, preguntó a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? San Juan 21:15. Pero sin embargo, Cristo amó más a Juan que a Pedro. Pues dice Agustín, comentando San Juan 21:16, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Con esta señal, Juan se distingue de los demás discípulos, no porque le amase solo a él, sino porque le amaba a él más que a los demás. Luego no siempre ama Dios más a los mejores, y también, es mejor el inocente que el penitente, pues, como dice Jerónimo, la penitencia es una segunda tabla salvadora después de un naufragio, pero Dios ama más al penitente que al inocente, porque se alegra más en él, pues se dice, os digo que habrá más alegría en el cielo por un pecador que hace penitencia que por 99 justos que no la necesitan. Luego no siempre ama Dios más a los mejores. Por último, es mejor el justo cuya condenación Dios conoce, que el pecador predestinado, pero Dios ama más al pecador destinado a salvarse porque quiere para él un bien mayor, esto es, la vida eterna. Luego no siempre ama Dios más a los mejores. En cambio, cada uno ama a su semejante, como nos consta por lo que se dice en Eclesiástico 13:19, todo animal ama a su semejante, pero algo es mejor tanto en cuanto es más semejante a Dios. Luego los mejores son amados más por Dios. Solución, hay que decir, es necesario recalcar, según todo lo expuesto anteriormente, que Dios ama más a los mejores, pues se dijo que para Dios amar más a algo no significa más que querer un mayor bien, pues la voluntad de Dios es causa de la bondad en las cosas, y así, hay cosas que son mejores porque Dios quiere un bien mayor para ellas. Por lo tanto, se concluye que Dios ama más a los mejores. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, Dios ama a Cristo no solo más que a todo el género humano, sino también más que a todo, pues para él quiso el mayor bien, porque él le dio el nombre que está sobre todo nombre, Filipenses 2:9, para que fuese verdadero Dios, y tal amor no queda ensombrecido porque lo entregara a la muerte para la salvación del género humano, pues de ahí mismo le viene el ser glorioso vencedor. Dice Isaías 9:2.6, en su hombro puso la soberanía. A la segunda hay que decir, según lo expuesto, Dios ama la naturaleza humana asumida por la palabra de Dios en la persona de Cristo, más que a todos los ángeles, y es mejor que ellos, de modo especial en razón de la unión, pero hablando de la naturaleza humana en general, y comparándola a la angélica, en el orden de la gracia y de la gloria, encontramos igualdad, pues, según Apocalipsis 21:17, la medida del hombre y del ángel es la misma, y, sin embargo y con respecto a esto, encontramos que algunos ángeles son superiores a algunos hombres, y que algunos hombres son superiores a algunos ángeles, pero en cuanto a la condición de la naturaleza, el ángel es mejor que el hombre. Tampoco Dios asumió la naturaleza humana porque amara absolutamente más al hombre, sino porque más lo necesitaba. Como un buen padre de familia da a su criado enfermo algo de más valor que no da a su hijo sano. A la tercera hay que decir, el asunto sobre Pedro y Juan ha recibido muchas soluciones, pues Agustín lo traslada al símbolo diciendo que la vida activa, Pedro, ama más a Dios que la contemplativa, Juan, porque siente más las angustias de la vida presente y desea ardientemente liberarse de ellas e ir a Dios. Pero Dios ama más la vida contemplativa,
porque la prolonga más, ya que no acaba al mismo tiempo que la vida corporal, como la vida activa. Otros, por su parte, dicen que Pedro amó más a Cristo en sus miembros, y así también fue más amado por Cristo, hasta el punto de que le encomendó la iglesia. Juan, en cambio, amó más a Cristo en sí mismo, y así también fue más amado por Cristo, hasta el punto de que le encomendó a su madre. Otros dicen que no está claro quién de los dos amó más a Cristo con amor de caridad, y a quien amó más Dios para concederle mayor gloria de la vida eterna. Se dice que Pedro amó con más prontitud y fervor, y que Juan fue más amado por cierta familiaridad con que Cristo le trataba de modo especial por su juventud y pureza. Otros dicen que Cristo amó más a Pedro en cuanto al más excelente don de caridad, y más a Juan en cuanto al don de entendimiento. Por eso Pedro fue absolutamente mejor y más amado. Juan lo fue en cierto modo. Sin embargo, me parece presuntuoso juzgar esta cuestión, porque, como se dice en Proverbios 16:2, el Señor, y no otro, es el examinador de espíritus. A la cuarta hay que decir, la relación entre penitentes e inocentes es idéntica a la existente entre excedencia y exceso, pues tanto si son penitentes como si son inocentes, los mejores y más amados son los que poseen más gracia. Sin embargo, puestos a la par, la inocencia es más digna y más amada. Sin embargo, se dice que Dios se alegra más por el penitente que por el inocente, porque muchos penitentes se convierten en personas cautas, humildes y fervorosas. Por eso dice Gregorio, en la guerra, el jefe ama más a aquel soldado que, habiendo huido, regresa y lucha con todas sus fuerzas contra el enemigo, que a aquel que nunca huye pero siempre lucha a medias. O también, porque el mismo don de gracia es más a los ojos del penitente, que merece pena, que a los ojos del inocente, que no la merece. Al igual que una misma cantidad de dinero a los ojos de un pobre tiene más valor que a los ojos de un rey. A la quinta hay que decir, como la voluntad de Dios es causa de la bondad en las cosas, la bondad de aquel que es amado por Dios se refiere al tiempo concreto en que por bondad divina se le concederá algún bien. Por lo tanto, y teniendo por referencia el tiempo, el pecador predestinado es mejor cuando vaya a recibir un mayor bien, en otro tiempo, es peor, y en otro tiempo no es ni bueno ni malo.